Y esta semana se lanzó Historia Freak del Fútbol, que recopila antecedentes inéditos de este deporte. Y para profundizar sobre esto vamos a conversar con su autor, el autor de Historia Freak del Fútbol. Acá lo tenemos, Joaquín Barañao, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bien, a ver, detrás de este libro, que ustedes ya lo ven ahí en sus casas, hay una larga historia, un trabajo tremendo. Estamos hablando de más de 12 años de recopilar información, ¿no, Joaquín? Vamos por los 13 ya, pero 13 esencialmente sí. 13 años. ¿Y cuáles son los principales datos que fueron de a poquito construyendo la historia para llegar a este libro? Mira, el libro tiene cerca de 350 datos, curiosidades, anécdotas. Entonces, más que un dato que fue el origen o que fue la semilla del libro, en realidad esto lo que hace es tomar los cerca de 70 datos que en ese momento había en la página web y transformarlo en un relato coherente, en una narración completa desde el origen del fútbol hasta el presente, hasta la Copa América del 2015. Entonces, hay en todo el escenario, en todos los espacios hay curiosidades. O sea, en cada Mundial, en cada Copa América, en la Libertadores, ahí hay de todo. Así que hay mucho donde entrar a picar. El fútbol es una actividad muy rica en anécdotas. Y cuando fueron llegando estos datos a través del sitio web, ¿cómo te fue sorprendiendo? ¿Cómo te fue llevando a decir, chuta, esto hay harto más antecedentes, harto más datos que simplemente un Mundial, que simplemente una Copa del Rey, que simplemente una Copa X, sino que aquí hay una historia detrás potente? Sí, eso es algo fantástico de lo que a mí me toca hacer. En realidad yo cada día me sorprendo con algo nuevo y de vez en cuando eso es de fútbol y yo tenía un stock importante para finalmente crear este libro. Así que es realmente una pega súper entretenida y súper sorprendente como tú lo señalas. O sea, uno da vuelta una hoja y se encuentra con historias que jamás creyó posible y sin embargo ahí están. Ahora, ¿qué tan junto está la historia mundial, por decirlo de alguna manera, con la historia del deporte propiamente tal? ¿Cómo se va ligando la historia del deporte, la historia del fútbol con antecedentes mundiales? Antecedentes de guerra, antecedentes de conflicto, en fin. Porque al parecer, y me da la sensación, para no adelantarnos tanto, pero que sí hay mucha lógica detrás de esto. El fútbol es un reflejo de la sociedad y eso se nota en los grandes pasajes históricos. O sea, primero yo diría, la razón por la que el fútbol es el deporte rey y no es otro, tiene que ver con que la gran potencia del siglo XIX, que era el Reino Unido, fue la primera gran potencia que tuvo la posibilidad de llegar a todos los rincones del globo. O sea, fue la primera potencia en una época con ese nivel de expansión. Y por eso que jugamos fútbol. Si es que ese nivel de influencia lo hubiese tenido, por ejemplo, los griegos o Roma o el Imperio Otomano, sería otra la actividad que haríamos. Pero entonces ese es un primer reflejo histórico. Luego, en la Primera Guerra Mundial hay muchas historias. Y el fútbol hace eco de esas cosas. Entonces está, por ejemplo, la tregua de Navidad. El gran ícono de lo que fue esa tregua de Navidad en 1914 fue un partido de fútbol entre británicos y alemanes. O, por ejemplo, la Guerra Fría, que fue un periodo largo del siglo XX, y eso se reflejó también en el fútbol y, por ejemplo, en el gran partido entre Alemania Federal y la otra Alemania, el año 74, que sorprendentemente gana la Alemania democrática a la Alemania occidental, una cosa que nadie esperaba. Entonces, la Guerra Fría también fue un reflejo de eso. Y también ocurre después de la caída del muro de Berlín, el proceso que vivía Alemania cuando gana el campeonato del año 90 y después cuando juega la Eurocopa del año 92, todo eso está empapado también de política y todo un partido, por ejemplo, que juega Polonia, y que ve en las gradas gente con las pancartas pidiendo la liberación de Lech Walesa. O sea, bueno, y para qué decir la guerra del fútbol del año 69, que no fue propiamente a causa del fútbol, ciertamente habían temas migratorios detrás, pero que de nuevo el fútbol opera como un reflejo. ¿Qué tanto el fútbol, por ejemplo, ha provocado, ha solucionado conflictos a nivel mundial? Porque, por ejemplo, en el libro, así como adelanto, y es algo que podemos decir, pues de hecho está ahí en una de las... en el mismo libro ahí uno lo puede apreciar, por ejemplo, que Costa de Marfil, su clasificación al Mundial de 2006, por ejemplo, fue lo que provocó el término de la guerra civil. O por ejemplo, que la Champions League nace a raíz de una provocación de un diario sensacionalista. O sea, estamos hablando de hechos súper que nadie se los esperaría, que terminan provocando, generando grandes eventos mundiales dentro del fútbol. Entonces, ¿eso se repite dentro de la historia de este deporte? Bueno, así es, lo que tú cuentas de Costa de Marfil es un episodio maravilloso. En Chile en general conocemos poco de la historia de África, en Chile se habla poco de África, pero eso fue fantástico. El año 2005
Costa de Marfil llevaba ya 5 años sumergido en una sangrienta guerra civil, la gente lo estaba pasando pésimo. Y clasificaron al Mundial de Alemania el año 2006, jugando contra Sudán, de visita, se dieron todos los resultados, Camerún perdió con Egipto en casa, bueno, clasificaron. Y en medio de la euforia, Drogba, el gran ídolo de Costa de Marfil, una gran figura de la Premier League inglesa, celebrando en el camarín frente a las cámaras, se arrodilla. Y todos los compañeros de atrás se arrodillan con él y hace una especie de plegaria donde pide la paz. Y fue realmente este gesto de Drogba lo que gatilla que finalmente se unan las partes y fue, por supuesto, no el único factor, pero fue un factor determinante para poner fin a la guerra civil de Costa de Marfil, que ya llevaba 5 terribles años. No, es impresionante, sí, por eso los invitamos a que ustedes, sobre todo a los que les interesa la historia en general, porque esto lo liga muy bien, lea el libro, porque por ejemplo hay otro detalle, nosotros conocemos la Liga de España, Real Madrid, Barcelona, bueno, los grandes exponentes, pero en la época de Franco obviamente hubo situaciones distintas. En algún minuto se permitió, por ejemplo, poder contratar extranjeros y ahí empezó todo un movimiento también. Y todo eso está ligado necesariamente con la política que se vivía en el minuto. Entonces, ¿hay cuánto de historia también, y esa es la pregunta, Joaquín, cuánto de esa historia hasta el día de hoy, por ejemplo, permea, cuánto de esa historia sirvió para transformar el fútbol español, por ejemplo? Bueno, lo que tú dices es correcto. Mira, Franco era un gran fanático del fútbol, era un gran fanático del Real Madrid en particular. Por supuesto, de Madrid, qué sé yo. Y o sea, un embajador de él hablaba un canciller hablaba de que el Real Madrid, como ganó las primeras 5 Champions League, era su gran embajada ambulante. Él no se perdía un partido, incluso cuando iba de casa, por ejemplo, él llevaba una pequeña radio portátil para escuchar los partidos del Real Madrid. Y durante mucho tiempo él no permitía que extranjeros jugaran en España. Entonces eso produjo un par de situaciones graciosas. Por ejemplo, un argentino que iba a jugar al Celta de Vigo, entonces ponía en la cartilla de inmigración que en realidad era español y que era de Celta, pero en realidad en España no hay ciudades que se llamen Celta, o sea, se había confundido con el nombre del equipo. Y cuando por primera vez Franco deja que jueguen extranjeros, una de las grandes contrataciones del Barcelona fue Johan Cruyff, recientemente fallecido. Y como todavía la cosa no estaba bien resuelta, lo metieron medio clandestino y lo hicieron pasar por una pieza de maquinaria agrícola a Johan Cruyff. Y bueno, después un dirigente culé del Barcelona dice, ¿y este qué? Aquí un tipo que no sabe comer aceite de oliva, que come pura mantequilla, aquí no va a saber qué hacer en Barcelona. Y lo ve jugar y queda impresionado. Dice, el de mes, una merda, en catalán. Así que, y ese tipo de cuestiones se van reflejando también hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, el ascenso de Corea del Sur como potencia económica ha venido también aparejado de un ascenso importante en el plano futbolístico y en general el desarrollo económico de los países se ha visto también reflejado en su rendimiento futbolístico, no solo futbolístico, deportivo en general. Ahora, en general, cuando se hacen los análisis sobre la historia del mundo, por ejemplo, siempre se habla de que aquí es una historia que va hilando la otra. Hay una congruencia, un hilo conductor que va generando los años y años y años de historia. ¿En el fútbol pasa lo mismo o hay años que están perdidos, hay años que partió prácticamente de cero? ¿Sigue la misma lógica en la historia mundial? Porque al ver el libro, claro, está muy ligado con la historia mundial, pero no sé si la historia del fútbol sigue la misma lógica. Yo diría que hay un hilo permanente, hay un hilo que no se corta. Uno podría pensar, bueno, pero las guerras mundiales, sobre todo la segunda, cuando hubo un lapso de 12 años en que no se jugaron campeonatos mundiales, pero la acción aquí en Sudamérica seguía y la evolución de la táctica es un continuo. Hay un gran libro que se llama Invirtiendo la Pirámide y él hace este recuento de cómo la táctica va evolucionando desde el primer partido internacional, Inglaterra-Escocia, por supuesto, en 1872, donde la formación de Escocia era algo así como 9-1-1, o sea, 9 delanteros, un tipo más atrás y el arquero, y un defensa y el arquero. O sea, era un nivel de ofensividad que hoy día alguien lo intentara hacer y le harían una boleta, pero de proporciones. Entonces, él hace este recuento de cómo va cambiando, de cómo, por ejemplo, el pressing surge en los años 60 y no antes, porque antes no existía la condición física necesaria para llevar adelante el pressing, que es algo que requiere de muchísimo entrenamiento. Antes los jugadores no eran personas que tuviesen el nivel de dedicación que tienen hoy día. Entonces, yo diría que sí, que hay un continuo y que el fútbol no se ha cortado y cada década es vital para entender la anterior y la siguiente. Ahora, Joaquín, antes de despedirnos, una pregunta que me quedó ahí dando vueltas desde el principio, no te la había hecho. ¿Estudiaste ingeniería
civil. ¿En qué minuto pasaste de la ingeniería civil a esta pasión por la historia, por el fútbol, por los datos, o siempre estuvo desde antes incluso de cuando empezaste a estudiar? Mira, la pasión por los datos yo diría que nació conmigo, o sea, es algo que siempre lo he tenido, un radar para captar ese tipo de curiosidades. Y bueno, no pensé la verdad en transformarlo en una carrera de vida, porque ¿quién se gana la vida con datos freaks, cierto? Pero hace 2 años decidí escribir un libro que pensaba que iba a terminar ahí, que fue un libro de historia universal, pero una historia universal freak. Y la verdad que disfruté tanto el proceso que dije, bueno, démosle con un segundo y ahora con el tercero, y porque hay otro de la música también, que es el segundo. Entonces fue eso en realidad, fue lo que iba a ser un proyecto puntual, un pequeño break en la vida, terminó siendo una carrera, al menos lo está haciendo hasta ahora, y lo he disfrutado mucho, la verdad. Bueno, no, y te ha ido bastante bien, ¿eh? Los libros en general han sido muy vendidos, el de la Historia Freak, y esperamos que este también así lo sea. Felicitaciones, Joaquín, invitarlos a todos ustedes en sus casas a leer Historia Freak del fútbol, Historia Freak Fútbol, de Joaquín Barañao. Acá está, y está en las librerías desde este martes, ¿eh? Muchísimas gracias, Joaquín, por haber estado estos minutos junto a nosotros. Que esté muy bien. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias.